Hola, mi nombre es Sabrina Salas. A lo largo de esta cátedra hemos observado cuáles son los cambios durante el ciclo de vida humano desde el inicio de la adultez joven hasta llegar a la adultez mayor. Este es un periodo de enriquecimiento porque la persona adquiere sabiduría en función de sus conocimientos y experiencias previas. En relación a la psicología del adulto mayor, Irene Burnside analiza la senectud o longevidad a partir de 4 décadas. Los sexagenarios son aquellas personas de 60 a 69 años de edad. Según Javi Trush, comenzamos a adaptarnos a una nueva estructura de roles. Por lo tanto, el ingreso disminuye debido a la jubilación y fallecen algunos colegas o amigos. La sociedad disminuye también sus expectativas, ya que exige menos independencia, dinamismo y creatividad. También la fortaleza física decrece y esto produce conflictos a nivel laboral. En suma, muchos tienen la energía y buscan otras actividades diferentes. También algunos recién jubilados son sanos y muy lúcidos. Los septuagenarios, por su parte, presentan, un cambio crucial en esta década. ¿Por qué? Porque muchos septuagenarios sufren pérdidas y padecen enfermedades. Además de la reducción de su entorno social, deben adaptarse a una menor participación en las organizaciones formales. Bien, los octogenarios, en esta etapa de transición, el anciano joven ahora es un anciano viejo. Asimismo, este es un proceso gradual que inicia el día que empezamos a vivir de los recuerdos, según la autora Irene. Por último, los nonagenarios plantea que los conflictos o problemas de salud son más graves durante esta etapa, ya que los nonagenarios pueden modificar exitosamente sus actividades para enfocarse y aprovechar sus capacidades. Según Burnside, entre los beneficios de la senectud está la ausencia de presiones y responsabilidades. Ahora vamos a hablar sobre las teorías psicológicas en el desarrollo humano. En primer lugar encontramos a Erik Erikson con su teoría psicosocial, donde el adulto mayor se ubica en la fase de integridad versus desesperación. Bien, Erikson señala que un yo completo proviene de la negociación de los conflictos inherentes en la etapa final de la vida. La integridad forma parte de la maduración gradual en las personas que envejecen, dando características personales de vivencia de este momento de la vida, de acuerdo a cómo se resuelva el conflicto o no aparecerá la desesperación. Los intereses relacionados con esta etapa incluyen, por ejemplo, la aceptación responsable de la vida tal como se ha vivido. De acuerdo con Erikson, la sabiduría depende de los atributos del yo. Esto no se conseguirá hasta la vejez. Sin embargo, acepta también formas tempranas de sabiduría en otras etapas del ciclo vital. El modelo teórico planteado por Shaye consiste en el cumplimiento de objetivos motivacionales a lo largo del ciclo vital que van respondiendo a 3 interrogantes que son fundamentales. ¿Qué necesito saber? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Y por qué sé lo que sé? El adulto mayor se encuentra en la etapa reintegrativa de esta teoría. En esta etapa se seleccionan más las tareas a realizar debido a los cambios biológicos propios de la edad, dedicando esfuerzos a buscar el propósito y especialmente significado de lo aprendido en etapas anteriores. Por su parte, Levinson, en la teoría de la estructura vital, identificó unos periodos del desarrollo vinculados a la edad que se van desplegando a lo largo de la vida o a lo largo del tiempo en una secuencia organizada y universal.
Inicialmente son 4 y a posteriori 5. La adultez apunta a cierto grado de estabilidad en la estructura de vida, estadio en el que se espera haber logrado la identidad propia y la clarificación de los proyectos de vida que están enmarcados en diversos contextos. En relación a la teoría triangular del amor propuesta por Steinberg, la estructura de experiencia amorosa en personas mayores con parejas de larga duración es similar, pero no idéntica, a la que se encuentran jóvenes o con relaciones recientes. Los altos niveles de compromiso y sentido de responsabilidad y ayuda hacia la pareja, además de unos niveles comparativamente menores de pasión, son los aspectos más característicos de estas relaciones. Por último, Robert Hadley plantea y asegura que la continuidad ofrece identidad y el sentido de lo que somos. El ser humano intenta tener una conducta congruente porque esto le hace sentir más seguro de sí mismo. La coherencia le permite decir con confianza cosas como que yo nunca diré esto, nunca haré esto, yo soy así. Por lo demás, hay también presiones externas que nos impulsan a la coherencia. Los demás esperan que nos comportemos de modo similar en distintas situaciones y se sienten incómodos cuando somos impredecibles. No obstante, Hadley se apresura a puntualizar que la continuidad no significa que no se den cambios en absoluto. Bien, en relación a las bases biológicas del envejecimiento, tenemos 4 áreas que evaluamos o que estudiamos. En primer lugar, el desarrollo físico del adulto mayor. ¿Okay? En cuanto al aspecto físico, en la senectud, las arrugas se deben a la pérdida de tejido adiposo subcutáneo y a la reducción de la elasticidad de la piel. Esto planteado por Rossman. También aumentan los lunares en el rostro. Bien, los sentidos como el oído, la vista, el gusto y el olfato pierden eficiencia a medida que avanzamos de edad. Encuentran difícil percibir y procesar un estímulo a través del sistema sensorial. También se pierde la agudeza auditiva en los tonos de alta frecuencia. Por otra parte, aparecen las cataratas o glaucoma. Bien, a menudo también pierden la agudeza visual, es decir, la capacidad para distinguir los detalles finos. Y el sentido del gusto presenta estabilidad, inclusive en una edad avanzada. También la capacidad para saborear el azúcar es de las más persistentes. Y por último, disminuye también la capacidad para distinguir sabores que son amargos, según Spitzer. En relación a los músculos, huesos y movilidad, vienen el peso muscular y por tanto la fuerza y resistencia se alteran. La estructura y la composición de las células musculares. El peso disminuye debido a la pérdida de tejido muscular y el funcionamiento muscular se ve afectado por la estructura. Bien, en cuanto a los huesos, se vuelven débiles y porosos. El sistema vestibular se deteriora, es por ello que las personas mayores tienden a caerse con frecuencia. También se vuelven muy repetitivas en sus historias, redundantes, es algo que observamos a menudo. Disminuye también la reacción y el funcionamiento muscular. Tardan tiempo en alcanzar un estado de relajación y preparación tras someterse a un gran esfuerzo, según Goodman. Bien, en relación a los órganos internos, los pulmones, el funcionamiento de los pulmones decrece. ¿Por qué? Porque no cuenta con una capacidad para captar oxígeno.
también existe una deficiencia del sistema cardiovascular y el sistema inmunológico decrece por la falta de producción de anticuerpos. Bien, en relación a las bases biológicas del envejecimiento, sobre el desarrollo cognitivo del adulto mayor, encontramos que el almacenamiento sensorial y la memoria a corto plazo no se modifican o se modifican poco con la edad, pero se deteriora la mayoría de la memoria a largo plazo. Con una instrucción cuidadosa y un poco de práctica, los adultos mayores pueden mejorar su capacidad de retención. También la memoria terciaria o recuerdo de hechos sumamente remotos parece conservarse ciertamente intacta en esta fase de la vida. La sabiduría, por su parte, designa el conocimiento experto que se concentra en los aspectos pragmáticos de la vida y comprende un buen juicio y consejo sobre asuntos trascendentales de la vida. Lamentablemente, muchos suponen que el intelecto de las personas mayores se deteriora de un modo muy rápido, pero casi todas las capacidades cognitivas permanecen relativamente intactas, aunque, como bien mencionaba al principio de la diapositiva, se observa una reducción en la rapidez del procesamiento cognitivo. Bien, en cuanto a las bases biológicas del envejecimiento, sobre el desarrollo social del adulto mayor encontramos un aspecto importante que vendría siendo la jubilación. Este es un cambio radical dentro del estatus. Digamos que la salud es un factor importante en las reacciones ante la jubilación. Muchos abandonan la fuerza de trabajo por enfermedad. La situación económica también es otro factor importante porque la mayoría de las personas mayores pueden o no tener suficiente dinero para vivir. Esto puede ser relativo. También una de las consideraciones más relevantes de la suerte que corren los que se jubilan es determinar si se retiraron por decisión propia o si se vieron obligados a hacerlo. Tienen relaciones sociales muy sanas, son personas que normalmente cuentan sus historias cuando jóvenes, con otras personas mayores, interactúan. Y en relación al desarrollo afectivo del adulto mayor, encontramos las relaciones familiares y personales. Estas relaciones personales son estrechas, ya que siguen definiendo buena parte del estrés y de las satisfacciones de la vida en la senectud. Por lo general, los matrimonios dicen sentirse más satisfechos con su vida marital después de que se marchan los hijos. Los matrimonios felices que logran sobrevivir hasta la vejez suelen ser más igualitarios y también cooperativos. Los roles, por ejemplo, de abuelo o de abuela se consideran casi siempre muy satisfactorios en la vejez. A los bisabuelos les encanta desempeñarlos también. En relación a las teorías estocásticas, bien, encontramos que según Snyder, el cuerpo envejece por los ataques aleatorios de los medios internos y externos o variables. En estas teorías denominadas o que se enfocan en el deterioro y el desgaste, se compara el cuerpo humano con una máquina que termina por deteriorarse debido al uso constante y por la acumulación también de agresiones y lesiones de las células. Por ejemplo, se supone que las células al envejecer desechan o eliminan los desechos en una forma menos eficiente, menos eficaz. Las sustancias prescindibles, en particular una sustancia grasa llamada dipufisina, se acumulan especialmente en la sangre
y en las células del tejido muscular. A medida que pasa el tiempo, al pasar de los años, ocupan más espacio y también disminuye la rapidez de los procesos celulares. No obstante, se observa que en general la acumulación de sustancias químicas como la lipofucsina es un efecto del envejecimiento, no su causa. Bueno, para ya finalizar esta exposición, me parece necesario dar a entender que a pesar de que este puede ser un periodo crítico en cuanto a salud, en cuanto al nivel cognitivo de la persona o del ser humano, a pesar de tener ciertas limitantes, me parece que es un periodo muy enriquecedor, lleno de sabiduría. De estas personas podemos aprender mucho porque son personas conocedoras de la vida, son aquellas personas que digamos que tienen conocimientos pragmáticos a medida que han vivido, que han experimentado, que han tenido ciertas vivencias, y esto me parece un punto muy importante que hay que resaltar. También tomar en cuenta que si nosotros no ejercitamos nuestras habilidades, por tanto se deterioran con mayor rapidez. He conocido personas de 60 años y más, 76, 80, que son muy lúcidas. Entonces me parece un punto muy importante. Muchas gracias.